Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy, nos adentramos en un conjunto de fuentes bastante complejo y, la verdad, a menudo preocupante. Sí, Tenemos, por un lado, documentos legales de la ACLU, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, y también informes oficiales del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional de US. ujú, Y por otro, pues testimonios, análisis de fuentes periodísticas, de comentario, destaca un canal de YouTube, de Mexican Family, y materiales del SPLC, el Southern Poverty Law Center. efectivamente. Y nuestro objetivo hoy es, intentar desentrañar un poco las distintas narrativas, a veces incluso contradictorias, que surgen de estos documentos. Vamos a hablar de las operaciones de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de las condiciones en centros de detención, de litigios importantes que siguen abiertos y también del marco político más amplio, claro. Eso es. Queremos entender los puntos clave, las implicaciones, lo que se puede extraer de todo este material. Así que, venga, vamos a ello. Vamos. Empecemos por el marco legal, que parece central en todo esto. Una pieza clave que mencionan las fuentes es el caso MSL v. ICE que llevó la ACLU. ¿Puedes ponernos un poco en contexto? ¿De qué va fundamentalmente? Pues sí, a ver. Porque se mencionan cosas serias, ¿eh? Violaciones del debido proceso constitucional, leyes federales de protección a solicitantes de asilo, incluso directivas del propio gobierno sobre mantener a las familias unidas. Exacto. Ese caso es crucial. Empezó con una madre y su hija separadas al pedir asilo, pero se convirtió en una demanda colectiva a nivel nacional. Ah, o sea que representaba a mucha gente. A miles de familias que pasaron por esa misma experiencia tan traumática. Y aunque la señora L. original, la que dio nombre al caso, se reunificó con su hija ya en marzo de 2018, el litigio siguió adelante. Para abordar el problema de fondo, digamos. Eso es, de forma sistémica. Y las fuentes dicen que hubo avances. Hablan de un acuerdo propuesto a finales de 2023. ¿Se llegó a aprobar? Sí, parece que el tribunal lo aprobó en diciembre de ese mismo año. Y más recientemente, en septiembre de 2024, se habría llegado a un acuerdo sobre los honorarios de los abogados. Vale, lo que suele indicar que el caso principal se estaba cerrando, ¿no? Así es, esos son pasos importantes en la resolución formal, digamos. Pero aquí viene lo complicado. A ver. Resulta que las propias fuentes de la ACLU incluyen comunicados de prensa posteriores, fechados en 2025, según los documentos. En 2025. Sí, según la datación que tenemos en el material. Y en ellos alegan que la Administración no está cumpliendo del todo con los términos de ese mismo acuerdo. Vaya. O sea que, incluso con un acuerdo aprobado por un juez, la disputa sobre si se cumple o no continúa. Exactamente. Y esto, yo creo, subraya una tensión que vamos a ver en varias de las fuentes. Esa distancia que a veces hay entre lo que se dice, las políticas declaradas o los acuerdos firmados, y lo que pasa realmente en la práctica. Claro. Pone de manifiesto que hace falta una supervisión constante, ¿no? Ya sea judicial, ciudadana, incluso cuando parece que se ha encontrado una solución. Muy interesante. Y hablando de lo que pasa en la práctica, vamos a las condiciones dentro de los centros de detención. Aquí tenemos un informe que es, bastante demoledor, de julio de 2019. Ajá. Es de la propia Oficina del Inspector General, la OIG, del DHS. Se centra en el Valle del Río Grande, en Texas, y usa palabras como hacinamiento peligroso y detención prolongada. Sí, ese informe interno del gobierno es muy impactante, no solo por las cifras generales, aunque ya son elocuentes. ¿Qué cifras daba? Hablaba de unas 8.000 personas detenidas en instalaciones de la patrulla fronteriza en esa zona en junio de 2019. De ellas, 3.400 llevaban retenidas más de 72 horas. Que es el límite que marcan sus propios estándares, los TEDS, ¿no? Exacto, los estándares de transporte, escolta, detención y búsqueda. Pero es que además 1.500 de esas personas llevaban más de 10 días detenidas en esas condiciones iniciales. 10 días en un centro de procesamiento inicial. Sí. Pero más allá de los números, como decías, las descripciones son tremendas. Uf. El informe tiene imágenes, testimonios, habla de adultos en celdas tan llenas que solo había espacio para estar de pie durante una semana. ¿Una semana de pie? Sí. Celdas con el doble o más de su capacidad. Dan un ejemplo. 88 hombres en una celda para 41. Y lo que quizá es más preocupante, niños.
niños menores de 7 años, retenidos así más de 2 semanas. Madre mía. ¿Y detalla el informe qué estándares se incumplían exactamente? Sí, la OIG es muy específica. Con los niños, por ejemplo, documentó que en 3 de los 5 centros que visitaron no tenían acceso adecuado a duchas. La ropa que les daban era muy limitada y había retrasos importantes para darles comidas calientes. Comían frío. Parece que durante un tiempo su dieta se basaba en sándwiches fríos. ¿Y los adultos? Era similar. Similar o peor, según describe el informe. La mayoría de los adultos entrevistados no se habían duchado en semanas, algunos hasta un mes. ¿Un mes? Les daban toallitas húmedas como sustituto, y seguían con la misma ropa con la que les detuvieron todo ese tiempo. La dieta. El informe dice que era casi exclusivamente sándwiches de mortadela, Solo eso. y que eso estaba causando problemas de salud. Estreñimiento generalizado, por ejemplo. Cuesta imaginarlo. ¿El informe explica por qué se llegó a esa situación? ¿Da alguna causa? La causa principal que cita es un cuello de botella en el sistema. ¿Cómo? Pues, falta de capacidad de otras agencias, sobre todo ICE y el HHS, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, para recibir a la gente trasladada desde la patrulla fronteriza. Ah, vale. Estas instalaciones de la patrulla fronteriza son para procesar llegadas, no están preparadas para estancias largas. Entiendo. Un problema de logística, de capacidad del sistema. Sí, pero las consecuencias de ese problema logístico, tal como las describe el propio informe de la OIG, eran gravísimas, en términos humanos y de seguridad. ¿De seguridad también? Sí, el documento menciona incidentes concretos, detenidos desesperados que bloqueaban los inodoros de las celdas superpobladas, gente intentando escapar. Los propios jefes de las instalaciones, entrevistados por la OIG, calificaron la situación, y esto es textual, como una bomba de relojería. Una bomba de relojería. Dicho por los propios responsables. Vaya. Esto choca frontalmente con cualquier intento de minimizar la situación, ¿no? Totalmente. De hecho, la ACLU, en sus comentarios, que también tenemos, refuta explícitamente una comparación que al parecer se hizo en algún momento, eso de llamar a estos centros campamentos de verano. Claro. Las descripciones de este informe oficial parecen justo lo contrario. Desde luego. Las condiciones que documentó un organismo interno del propio gobierno, como la OIG del DHS, hacen que esa comparación sea, insostenible, si nos basamos en la evidencia que presenta este informe. Dibuja un panorama de crisis humanitaria dentro de las propias instalaciones federales. Uf. Pasemos ahora a otro aspecto que cubre las fuentes, los operativos de ICE, las redadas y las acusaciones de abuso que generan. Aquí el canal The Mexican Family da relatos muy detallados y, bastante alarmantes. Sí. Por ejemplo, describen una reada en Chicago, en South Shore Drive. Hablan de vehículos blindados llegando a las 3 de la madrugada, del uso de granadas aturdidoras para entrar en una casa. Sí, son relatos muy gráficos. Y mencionan algo que impacta mucho. Niños en pijama siendo esposados con cinchos de plástico, con bridas. Es tremendo. Esta fuente incluso atribuye a los agentes un lenguaje, extremadamente ofensivo hacia los niños. Citan la frase, que se jodan los niños. Fuck them kids. ¡Qué barbaridad! También recogen el testimonio de una residente, Patricia Fisher. Dice que la detuvieron en su pasillo en bata mientras le apuntaban con un arma. Y según esta fuente, no es un caso aislado. Reportan más incidentes que califican de violentos o injustificados. ¿Cómo cuáles? Mencionan a un tal Narciso Barco, que describen como residente legal permanente, con familia en el ejército. Dicen que lo arrestaron de forma violenta en California. También a Rafi, un ciudadano estadounidense de 79 años. ¿Qué le pasó? Supuestamente fue golpeado y arrestado solo por preguntar qué hacían los agentes federales en su propiedad. ¿Solo por preguntar? Eso dice la fuente. Y otro caso, Leonardo García Venegas, ciudadano estadounidense de Illinois. Según el relato, lo arrestaron 2 veces, a pesar de mostrar su documentación. La segunda vez, presuntamente, lo golpearon y lo detuvieron durante horas. Vaya, estos relatos, tal como los presenta esta fuente, The Mexican Family, lo que argumentan es que el impacto de esos operativos va más allá de perseguir la inmigración irregular, Claro. que afectan de manera desproporcionada a minorías, incluso a ciudadanos estadounidenses,
y que generan un clima de miedo en ciertas comunidades. Y es interesante porque la ACLU, por su lado, también ha documentado casos que califican de detenciones arbitrarias. Exacto. No es solo una fuente la que apunta en esa dirección. Y algunas de estas fuentes, como The Mexican Family, intentan conectar estas acciones con decisiones judiciales. Mencionan un fallo de la Corte Suprema, lo fechan el 5 de septiembre. Ajá. Según su interpretación, ese fallo avaló el uso de perfiles raciales por parte de las autoridades fronterizas. Dicen que revirtió una orden previa de una jueza federal, Dolly Gee, que los prohibía. Sí, esa conexión la hacen explícitamente. Argumentan que esa decisión judicial en la práctica dio luz verde a prácticas que podrían vulnerar derechos constitucionales. ¿Cómo cuáles? Pues plantean dudas sobre si se respeta la cuarta enmienda, la que protege contra registros y detenciones irrazonables, y la 14ª, la que garantiza la igualdad ante la ley, sin discriminación. O sea, la preocupación es si se está usando el origen étnico o la apariencia para detener o interrogar a la gente, incluidos ciudadanos. Esa es la preocupación subyacente que expresan, sí. Y aquí es donde la perspectiva del SPLC, el Southern Poverty Law Center, que también tenemos, parece, encaja, ¿no? Sus documentos hablan mucho de luchar contra el racismo sistémico, de desmantelar sistemas de detención injustos. Exacto. El enfoque del SPLC, según sus propios materiales, se centra justo en eso. En cómo ciertas estructuras políticas, prácticas institucionales, aunque a veces parezcan neutrales, pueden en realidad perpetuar la discriminación racial y la desigualdad. Entiendo. Así que las alegaciones de perfilamiento racial o de trato diferente según el color de piel o la etnia, como las que describen las otras fuentes, pues encajan directamente en el tipo de problemas sistémicos que el SPLC busca combatir. O sea, que ofrecen un marco para entender esto no como incidentes aislados, sino como posibles síntomas de algo más profundo. Esa es la idea que transmiten sus análisis, sí. Y la lista de incidentes graves mencionados en las fuentes no acaba ahí. Hay relatos francamente perturbadores. ¿Más? Sí. Se habla de un ataque de francotirador en Dallas, contra personas detenidas por ICE. Hubo muerto y 2 heridos. ¿Un ataque de francotirador? Sí. Y se describe el uso de gas pimienta contra manifestantes pacíficos, incluyendo sacerdotes, en Broadview, Illinois. Contra sacerdotes. Mencionan específicamente al pastor David Black, descrito como blanco y ciudadano estadounidense. Dicen que le dispararon en la cabeza con una bola de pimienta mientras rezaba. Madre mía. También se relata una redada que califican de destructiva en un restaurante, el Hacienda Real en Colorado. Menudo panorama. Y además de todo esto, las fuentes mencionan una acción legal importante, una demanda federal. La presentaron varios medios de comunicación de Chicago contra el DHS e ICE. ¿Por qué motivo? Las alegaciones son serias. Violaciones de la primera enmienda, libertad de prensa, y brutalidad policial contra periodistas que cubrían las protestas y los operativos. Si juntamos todos estos incidentes, tal como los cuentan las fuentes, ¿qué imagen nos dan? Pues dibujan una imagen de tensión y confrontación crecientes, ¿no? Sí. Si los relatos son precisos, apuntan a una posible escalada en las tácticas usadas para el control migratorio y el orden público. Con consecuencias muy graves. Gravísimas, y que afectan a todo tipo de personas, detenidos, manifestantes, líderes religiosos, residentes locales, ciudadanos, incluso periodistas. Plantean preguntas muy serias sobre el uso de la fuerza, el respeto a los derechos civiles, la rendición de cuentas de las agencias. Claro. Y todo esto ocurre en un contexto político más amplio que las fuentes también intentan analizar. Se menciona mucho el llamado Proyecto 2025 Sí. y un término que supuestamente usó el equipo de Trump, ángeles de la muerte. ¿Qué agenda describen asociada a esto? A ver, según las fuentes que tocan este tema, el Proyecto 2025 es, un plan muy detallado, elaborado por grupos conservadores, para una reestructuración drástica del gobierno federal si llegara una futura administración republicana. ¿Drástica en qué sentido? Describen un plan para purgar a decenas de miles de funcionarios de carrera que consideren no alineados ideológicamente, para desmantelar o reducir muchísimo agencias enteras, citan el Departamento de Educación, por ejemplo. Vaya. Y para concentrar un poder sin precedentes en la Casa Blanca, debilitando la independencia de otras ramas del gobierno. El término «ángeles de la muerte», una fuente lo presenta como la forma interna de llamar a los equipos que ejecutarían esas purgas y desmantelamientos. Una reestructuración radical, vamos.
Y una de las fuentes dice que el cierre del gobierno, el shutdown, se usó como una especie de ensayo o pretexto para empezar a mover esa agenda. ¿Qué impactos concretos de ese cierre mencionan? Pues la fuente detalla varias consecuencias negativas que atribuye al cierre. Problemas graves en hospitales de veteranos por falta de personal y recursos. Uf, La paralización de inspecciones alimentarias clave, lo llaman Farmagedón, muy gráfico. sí. Una escasez preocupante de personal en la FAA, la Agencia de Aviación, afectando la seguridad aérea. Y algo muy importante, la amenaza que supuso para los subsidios de la ACA, la Ley de Cuidado Asequible, el Obamacare. Sobre la ACA, la fuente profundiza bastante, sí. Dice que quitar esos subsidios afectaría a millones de personas y que muchas de ellas, curiosamente, viven en estados que votaron mayoritariamente por Trump. Exacto. Y da una cifra del impacto económico. Un aumento en los seguros de salud de entre $24.000 y $30.000 al año por familia. Eso es, Demoledor. ciertamente. Y lo que resulta interesante aquí, desde el punto de vista del análisis que hace la fuente, es esa aparente contradicción. ¿Por qué? Porque si esas cifras son correctas, serían políticas que perjudicarían directamente a una parte importante de la base electoral que apoyó a la administración. Ya. Lo que lleva a la fuente a sugerir que quizás se priorizaban objetivos ideológicos a largo plazo, reestructurar el Estado, reducir el gasto social, por encima de las consecuencias económicas inmediatas para sus propios votantes. Entiendo. Otro frente de esta presunta reestructuración que mencionan las fuentes es el de los medios de comunicación. Hablan de un plan para cambiar las reglas de propiedad de medios de la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, Sí, liderado por un comisionado, Brendan Carr, a quien vinculan con el Proyecto 2025. ¿Cuál sería el objetivo? el objetivo que describe la fuente es permitir una mayor concentración de la propiedad de las teles locales en manos de unos pocos grandes grupos empresariales, mencionan a Nexstar específicamente. ¿Y cuál es la preocupación? La preocupación que expresa la fuente es que esto podría llevar a crear lo que llaman una maquinaria de propaganda a nivel local, con una línea editorial muy homogénea y alineada políticamente. Dan ejemplos, ¿no? Sí, citan como ejemplos preocupantes de la influencia de estos grandes grupos el incidente pasado con Jimmy Kimmel y aquel famoso video viral de presentadores de Sinclair leyendo todos el mismo guión. Lo recuerdo. Entonces, desde la perspectiva de esta fuente, el control de los medios locales se ve como una pieza clave para controlar la narrativa política y limitar la diversidad de opiniones. Claro, si pocas empresas controlan las noticias locales que ve la mayoría. Exacto. Argumentan que la salud del debate público y la capacidad de la gente para formarse opiniones informadas se verían muy comprometidas. Y en este contexto de supuesta presión sobre las instituciones, las fuentes relatan un incidente extremadamente grave: la explosión en casa de una jueza federal, Diane Gustin, en Carolina del Sur. Sí, este es uno de los puntos más alarmantes de todo el material, la verdad. ¿Qué pasó exactamente? La fuente sitúa la explosión, que hirió gravemente al marido de la jueza, poco después de que ella tomara una decisión importante: bloquear el acceso del Departamento de Justicia a datos sensibles de votantes del Estado. ¿Y la investigación? Según se informa, lo está tratando como un posible incendio provocado, o un ataque criminal directo. Pero la fuente no lo presenta como un hecho aislado, ¿verdad? Lo contextualiza. Exactamente. Señala que la explosión ocurrió después de que la jueza hubiera recibido amenazas. Amenazas previas. Sí. Y lo enmarca en un ambiente político muy caldeado, donde figuras prominentes ligadas a la anterior administración, como Stephen Miller, hablaban públicamente, según cita la fuente, de un supuesto terrorismo de izquierda, ¿Terrorismo de izquierda? que estaría siendo protegido por jueces federales deshonestos, decían, y de la necesidad de usar todo el poder del Estado para desmantelarlo. La fuente critica que los grandes medios no conecten estos puntos y alerta sobre una posible campaña de intimidación contra el Poder Judicial. Lo que describe esta fuente, si es así, es aterrador. Un ataque físico contra una jueza o su familia por sus decisiones es un asalto directo a la independencia judicial. Absolutamente. Es un pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho. Si los jueces empiezan a temer represalias físicas por sus fallos, todo el sistema democrático se tambalea. Claro. La implicación que extrae la fuente es esa: un intento de coaccionar al Poder Judicial, con intimidación o violencia, en un clima de retórica política que deslegitima a los jueces que no siguen la agenda del Ejecutivo. Bien, hemos recorrido un terreno, verdaderamente complejo y muy cargado. Desde batallas legales sobre derechos fundamentales, como la unidad familiar, Sí.
pasando por informes oficiales que describen condiciones de detención alarmantes, relatos de operativos con acusaciones muy serias de abuso, de perfilamiento racial, Ajá. hasta un contexto político descrito como de confrontación abierta, con intentos de controlar instituciones clave, la administración, los medios, el propio poder judicial. Entonces, si intentamos sintetizar todo esto, ¿qué panorama general nos dibujan estas fuentes? Pues nos dibujan un panorama de crisis profundas, de controversias interconectadas. Lo que revelan estas fuentes, si las tomamos juntas, es una tensión enorme, creciente, ¿Entre qué y qué? entre, por un lado, los objetivos declarados de seguridad nacional y control migratorio, y por otro, los derechos fundamentales, la seguridad física, el bienestar básico de las personas afectadas por esas políticas, sean ciudadanos o no. Se cuestionan muchas cosas entonces. Sí, se pone en tela de juicio la integridad de los procesos legales, la humanidad en el trato a los detenidos y la independencia y el funcionamiento de instituciones democráticas clave, la justicia, la prensa. Ya. En este contexto, el trabajo de organizaciones como el SPLC, que se enfoca en la justicia racial y en desafiar sistemas que consideran opresivos, pues ofrece una perspectiva crítica fundamental. Señala las posibles raíces sistémicas de muchos de estos problemas. Así que el cuadro final es uno de sistemas bajo una presión inmensa, con instituciones que, según algunas de estas narrativas, están potencialmente en proceso de reconfiguración profunda, o incluso bajo ataque. Sí, esa es la imagen general. Y esto nos deja con una pregunta importante para la reflexión, creo yo. Más allá de las posturas políticas legítimas y diversas que cada uno tenga sobre la inmigración, la pregunta que surge de este análisis es ¿qué salvaguardias son necesarias? ¿Cómo se pueden fortalecer para proteger los derechos individuales y la integridad de las instituciones democráticas frente a un poder ejecutivo que, según describen estas fuentes, parece buscar activamente expandir su autoridad y reducir los controles sobre ella? Es una pregunta clave. ¿Cómo encontrar un equilibrio viable entre seguridad, justicia y derechos humanos en circunstancias tan polarizadas, tan conflictivas como las que describen estos documentos? Es la pregunta del millón, y probablemente no tenga una respuesta sencilla. Pero sí, es la reflexión fundamental que se desprende de analizar en profundidad este conjunto de materiales tan complejos y francamente preocupantes. Una cuestión sobre la que, sin duda, hay que seguir dándole vueltas.